¿Alguna vez has pensado que el verdadero terror podría estar encerrado tras los barrotes? Estas son 5 historias de terror sobre prisioneros que te pondrán los pelos de punta. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Siempre pensé que las historias de terror eran inventos de gente aburrida, que necesitaban una forma de escaparse de su patética realidad. Nunca creí en fantasmas, monstruos, ni en maldiciones. No hasta que llegué a la prisión estatal de Redwater. Este lugar cambió mi forma de ver el mundo para siempre. Llegué a Redwater hace un año, condenado por un robo a mano armada que salió terriblemente mal. Lo que no salió en las noticias es que yo solo conducía el coche. El verdadero criminal, mi amigo de la infancia, fue el que empuñó el arma y disparó. Pero cuando la policía nos atrapó, él tenía un acuerdo, y yo tenía la peor suerte del mundo. Redwater era un monstruo de concreto y acero, un edificio gigante con una historia aún más grande. Se decía que había sido un manicomio antes de convertirse en prisión y que aún cargaba con los ecos de los gritos de aquellos que vivieron y murieron entre sus muros. La verdad es que, desde el momento en que crucé sus puertas, sentí que algo no estaba bien. Me asignaron al pabellón C, conocido entre los internos como el infierno en la tierra. Aquí estaban los peores de los peores. Asesinos, violadores, psicópatas. Y yo, claro. Desde el primer día, los demás prisioneros me miraron con una mezcla de burla y desdén. Un novato entre monstruos. Mi celda estaba al final del pasillo, justo frente a la celda 311. De día, el pabellón C era un hervidero de actividad, el sonido de cadenas arrastrándose, conversaciones susurradas, amenazas veladas. Pero de noche todo cambiaba. La primera noche me despertó un ruido. Era un susurro, suave pero insistente, como una brisa fría que se cuela por debajo de la puerta. No podía entender lo que decían las voces, pero podía sentir el peso de sus palabras. No era un idioma que yo conociera. No era humano. Me giré en mi cama, intentando ignorarlo, pensando que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero las voces continuaron. Abrí los ojos y vi que la luz tenue del pasillo se filtraba por la rejilla de mi puerta. Me levanté lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, y me acerqué. Miré a través de la rendija y allí estaba. La celda 311. Era la única celda que estaba oscura, completamente a oscuras. Como si la luz no pudiera penetrar sus paredes. Pero había algo allí. Lo sentía. Algo o alguien que me miraba desde el otro lado. A la mañana siguiente, hablé con Samuel, un viejo prisionero que llevaba más de 20 años en Redwater. Le pregunté sobre la celda 311 y su rostro se puso pálido de inmediato. No te metas con la 311, me dijo, con los ojos bien abiertos. Es mejor que la dejes en paz. Intenté presionarlo para obtener más información, pero no dijo una palabra más. Solo me miró como si me hubiera condenado a mí mismo por preguntar. Esa noche, el susurro regresó. Esta vez fue más fuerte. Las voces eran más claras, aunque seguían hablando en ese lenguaje extraño. Me tapé los oídos con las manos, tratando de bloquear el sonido, pero de alguna manera seguía filtrándose, como si estuviera dentro de mi cabeza. Cuando finalmente me atreví a mirar de nuevo, vi algo que me heló la sangre. A través de la pequeña ventana de la puerta de la celda 311, vi 2 ojos brillando en la oscuridad. Eran de un rojo intenso, como brasas ardientes. Me quedé congelado, incapaz de moverme, incapaz de respirar. Los ojos se quedaron allí, mirándome fijamente, y luego, en un parpadeo, desaparecieron. Me derrumbé contra la puerta de mi celda, sudando y temblando. No podía dormir. No después de eso. Al día siguiente,
me acerqué a Jackson, un prisionero conocido por saberlo todo sobre todos. Si alguien podía contarme más sobre la celda 311, era él. Cuando le pregunté, primero se rió, como si fuera un chiste. ¿Te están molestando los fantasmas?, dijo con una sonrisa torcida. No eres el primero, novato. Todos los que se han quedado frente a esa celda han escuchado los susurros. Me dijo que la celda 311 había estado vacía durante años. El último tipo que estuvo allí, un tipo llamado Edgar, se volvió loco y se arrancó los propios ojos. Dicen que empezó a escuchar las voces también, pero mucho antes de que nadie más pudiera oírlas. Que las voces le decían cosas horribles. Y que esas cosas empezaron a suceder. Nadie sabía realmente qué pasó con Edgar. Unos decían que lo trasladaron a otro pabellón, otros que lo metieron en aislamiento, y algunos incluso decían que lo habían ejecutado en secreto porque se había convertido en una amenaza. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa: después de Edgar, nadie volvió a la 311. Algunos dicen que lo que está en esa celda no es humano, dijo Jackson, bajando la voz. Que algo se llevó a Edgar. Algo antiguo y hambriento. Me reí en su cara. No porque no le creyera, sino porque no quería creerle. Porque si le creía, significaba que las voces que escuchaba no eran solo producto de mi imaginación. Significaba que había algo real, algo tangible y peligroso, justo al otro lado del pasillo. Las siguientes noches fueron peores. Las voces no solo susurraban, gritaban. Era como si miles de voces resonaran en mi cabeza al mismo tiempo, cada una diciendo algo diferente, cada una llenando mi mente de imágenes de violencia y muerte. Intenté cubrirme los oídos, pero no importaba. Las voces estaban dentro de mí. Estaban en todas partes. Una noche, me desperté y vi que mi puerta estaba abierta. Me levanté de la cama, sintiéndome atraído hacia la celda 311. Era como si una fuerza invisible me estuviera empujando hacia adelante. Cuando llegué frente a la puerta de la 311, vi que también estaba abierta. Dentro, no había nada. Solo oscuridad. Una oscuridad tan profunda que parecía absorber la luz. Pero los ojos estaban allí de nuevo, flotando en el vacío. Me llamaban, susurrando mi nombre en ese idioma extraño. Entra, decían las voces. Entra y conocerás la verdad. Algo en mí quería hacerlo. Quería entrar y descubrir qué había allí. ¿Qué me estaba llamando? Pero otra parte de mí, una parte más fuerte, gritaba que me alejara, que corriera y no mirara atrás. Retrocedí lentamente, mis ojos todavía fijos en esos ojos rojos. Y entonces, sentí una mano fría agarrar mi brazo. Me giré y vi a Samuel, con una expresión de pánico en su rostro. No mires, me susurró. No mires a los ojos. Me arrastró de vuelta a mi celda y cerró la puerta de golpe. Me quedé allí, temblando, mientras él susurraba una oración o un mantra, no lo sé. Algo para mantener a las voces alejadas. Después de esa noche, Samuel no volvió a hablarme. Se mantuvo alejado, murmurando para sí mismo cada vez que pasaba cerca de mi celda. Pero yo sabía que él había visto algo. Algo que lo había aterrorizado tanto como a mí. Días después, hubo un incidente en el pabellón. Un guardia, uno de los veteranos, fue encontrado muerto frente a la celda 311. Su rostro estaba congelado en una mueca de puro terror, sus ojos abiertos de par en par, mirando fijamente a la puerta de la celda. Nadie sabía cómo había muerto, pero las marcas en su cuello sugerían que algo lo había estrangulado. Algo con manos muy grandes. El pánico se apoderó de los prisioneros. Algunos decían que era Edgar, que había regresado para vengarse. Otros decían que era el demonio que vivía en la celda, reclamando otra víctima. Pero todos coincidían en una cosa: la celda 311 estaba maldita. Esa noche, los susurros volvieron. Más fuertes, más insistentes.
No podía ignorarlos, no importaba cuánto lo intentara. Se sentían como cuchillos atravesando mi cerebro, cortando mis pensamientos, mis recuerdos. Me levanté de la cama, incapaz de soportarlo más, y caminé hacia la celda 311. La puerta estaba abierta de nuevo. Los ojos rojos me miraban desde la oscuridad, y sentí una atracción casi magnética hacia ellos. Un deseo de entrar, de dejarme llevar por el abismo. Ven, dijeron las voces, más claras que nunca. Conocerás la paz. Di un paso adelante, mi mano extendiéndose hacia la oscuridad. Y entonces, sentí una punzada en mi brazo. Me giré y vi a Jackson, sosteniendo un cuchillo improvisado. Había una expresión de puro terror en su rostro. «No te acerques a esa cosa», gritó. «No dejes que te lleve». Hubo un forcejeo. No recuerdo mucho de lo que pasó después, solo fragmentos. Gritos. Sangre. Y luego, oscuridad. Cuando desperté, estaba en la enfermería. Me dijeron que había estado inconsciente durante 2 días. Que Jackson me había apuñalado y luego había intentado entrar en la celda 311 él mismo. Los guardias lo detuvieron, pero no antes de que comenzara a arrancarse la piel de su rostro con sus propias uñas, gritando que necesitaba ver más allá. Lo último que supe de Jackson fue que lo habían trasladado a una institución mental. Que había perdido la razón por completo. Los doctores decían que nunca volvería a ser el mismo. Después de eso, me trasladaron a otro pabellón. Lejos de la celda 311, lejos de los susurros. Pero las voces nunca me dejaron. Las escucho cada noche, susurrando mi nombre, llamándome. A veces me pregunto si debería haber entrado en esa celda. Si debería haber mirado dentro de esos ojos rojos y descubierto la verdad que ocultan. Pero luego recuerdo la expresión en el rostro del guardia muerto, el grito de Jackson mientras se desgarraba la piel, y sé que hay cosas que es mejor no saber. No sé cuánto tiempo me queda aquí. Pero sé una cosa, nunca olvidaré el pabellón C. Nunca olvidaré la celda 311. Y nunca olvidaré los susurros. Quizás, algún día, me atreva a seguirlos. Pero por ahora, me quedo en mi celda, con la luz encendida, esperando que la próxima vez que escuche esas voces, no sea la última. Desde el momento en que pisé la prisión, supe que algo no estaba bien. A mis 17 años, me había metido en problemas, pero nada que justificara estar en un lugar como este. Me llamo Rodrigo, y esta es la historia de cómo terminé en una prisión que parecía haberse escapado de las pesadillas más oscuras. Todo comenzó el día que robé el auto equivocado. Pensé que era un simple BMW aparcado en la calle, pero cuando descubrí que en el maletero había más dinero del que había visto en mi vida, supe que estaba en problemas. No me dieron tiempo a procesarlo. La policía llegó como por arte de magia y antes de darme cuenta, estaba esposado y camino a una estación de policía. El juicio fue rápido y brutal. Alguien poderoso quería que me encerraran. Nadie escuchó mis argumentos, mis súplicas. Me declararon culpable de robo a mano armada y me sentenciaron a 5 años en una prisión de alta seguridad. Pero lo que no sabía era que este no sería un centro penitenciario común. Me llevaron a un lugar en medio de la nada. No había señales en el camino, solo un edificio gris y frío con altos muros que se alzaban hacia el cielo, como si quisieran atrapar hasta las nubes. El letrero en la entrada solo decía Institución Correccional de Monte Sombrío. Jamás había oído hablar de este sitio, y ningún guardia estaba dispuesto a responder mis preguntas. Desde el primer día, los otros prisioneros me miraban de una forma que no sabría cómo describir. Era como si esperaran algo de mí, como si supieran algo que yo no. Fui asignado a la celda 14B, junto a un tipo llamado Marcelo. Tenía cicatrices en el rostro y ojos que parecían haber visto cosas que nadie debería ver. «¿Nuevo aquí, me preguntó la primera noche,
mientras encendía un cigarrillo casero. Asentí, intentando no mostrar mi miedo. Sí. Rodrigo, le dije, extendiendo la mano. Él me miró, soltó una carcajada seca y se giró para no verme más. Aquí dentro no hacemos amigos, murmuró antes de dar una calada profunda. La rutina de la prisión era extraña. No había horarios claros para las comidas. A veces nos llamaban a la cafetería en mitad de la noche, otras veces no comíamos hasta el atardecer. El resto del tiempo se nos permitía vagar por los patios o quedarnos en nuestras celdas. No había ningún tipo de recreación, ningún libro, ni siquiera una pelota para jugar. Era como si quisieran que el aburrimiento se apoderara de nosotros. Sin embargo, lo más inquietante no era la falta de entretenimiento, sino los guardias. Eran pocos, casi siempre los mismos, y llevaban siempre un casco que les cubría el rostro. Sus uniformes no tenían insignias ni nombres. Ni siquiera hablaban entre ellos, solo se comunicaban con movimientos de cabeza. Y todos llevaban consigo un mazo largo, como esos que usan los granjeros para matar ganado. Unos días después de mi llegada, ocurrió algo que me heló la sangre. Estábamos en el comedor cuando, de repente, los guardias comenzaron a golpear sus mazos contra el suelo al unísono. El sonido resonó por todo el recinto, haciendo eco en las paredes de cemento. Todos los prisioneros, salvo yo, dejaron de comer de inmediato y se quedaron mirando fijamente al frente, como si estuvieran esperando algo. Entonces, uno de los guardias habló. Su voz era profunda y resonante, como si proviniera de una caverna. Esta noche, comienza el juego. No entendía a qué se refería, pero el ambiente cambió de inmediato. Algunos prisioneros empezaron a respirar pesadamente, otros parecían inquietos, pero nadie habló. Intenté preguntar qué sucedía, pero Marcelo solo murmuró, lo sabrás pronto, novato. Esa noche, las luces se apagaron más temprano de lo habitual. Un silencio absoluto envolvía el lugar, solo interrumpido por el sonido ocasional de pasos lejanos. Me acosté en mi litera, tratando de mantenerme tranquilo, pero el miedo se apoderaba de mí. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara el primer grito. Provenía de una celda cercana, un alarido de puro terror que me hizo saltar de la cama. ¿Qué fue eso?, susurré. Marcelo me miró con seriedad. Es el juego, Rodrigo. Todas las noches después del primer golpe de los mazos, un prisionero es elegido para jugar. Y créeme, no querrás ser elegido. Antes de que pudiera responder, un segundo grito llenó el aire, seguido por un sonido húmedo y espeluznante, como si algo se estuviera desgarrando. Mi corazón latía con fuerza mientras Marcelo seguía hablando en susurros apresurados. Los guardias, ellos no son lo que parecen. Este lugar no es un centro de corrección. Es un campo de pruebas. Juegan con nosotros, nos torturan, nos hacen parte de sus experimentos. Tragué saliva con dificultad. ¿Qué tipo de experimentos? Marcelo me lanzó una mirada llena de desesperación. No lo sé con certeza. Los que han sido elegidos no regresan igual, si es que regresan. El pánico me invadió. ¿Y cómo eligen a quién le toca? Marcelo se encogió de hombros. Nadie sabe. Pero uno por uno, cada prisionero es llamado, y cada noche, uno desaparece. A partir de ese momento, cada noche fue una tortura mental. A la hora más inesperada, los mazos golpearían el suelo, y todos sabíamos que alguien iba a ser elegido. Nos quedábamos en nuestras camas, inmóviles, esperando, rogando en silencio que no fuera nuestro turno. Pasaron las semanas, y el número de prisioneros comenzó a disminuir. Algunos volvieron a sus celdas, pero no eran los mismos. Los ojos vacíos, la piel pálida, como si toda su energía y voluntad les hubieran sido robadas. Otros, simplemente no regresaron. Una noche, el silencio fue roto por los golpes de los mazos. Sentí que mi corazón iba a salirse del pecho.
Las puertas de la celda se abrieron automáticamente con un chirrido, y los guardias caminaron lentamente por el pasillo. Cada paso que daban se sentía como una sentencia de muerte. Cuando llegaron a mi celda, me detuve el aliento. Uno de los guardias alzó su mano y señaló directamente hacia mí. «Tú», dijo con esa voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. Mis piernas se debilitaron, y Marcelo me miró con una mezcla de compasión y resignación. «Buena suerte», murmuró. Me llevaron por un pasillo que no había visto antes, más allá del comedor, a una zona que parecía más vieja y descuidada que el resto de la prisión. Las paredes estaban cubiertas de moho y había un olor fétido en el aire, como carne podrida. Me obligaron a entrar en una pequeña habitación sin ventanas, donde me amarraron a una silla de metal. Una luz cegadora se encendió sobre mí, y lo único que pude ver fueron sombras que se movían alrededor. Escuché susurros, palabras ininteligibles, como un idioma que no había oído jamás. Luego, algo afilado me rozó la piel. Me tensé, pero no podía moverme. Un dolor punzante atravesó mi brazo, y entonces lo sentí. Algo estaba entrando en mi piel, algo que se movía como un líquido espeso, que ardía y se retorcía. La sensación era insoportable. Quise gritar, pero mi garganta estaba seca. Todo mi cuerpo comenzó a temblar, y mi visión se volvió borrosa. No sé cuánto tiempo estuve ahí, sufriendo, pero eventualmente, perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba de vuelta en mi celda. Marcelo estaba a mi lado, observándome con una expresión grave. «¿Qué hicieron contigo?», preguntó. Intenté recordar, pero mi mente estaba nublada. No lo sé», respondí, mi voz apenas un susurro. Esa noche, soñé con figuras oscuras, susurros y sombras que se movían dentro de mí. Sentía que algo había cambiado, como si ya no estuviera solo en mi cuerpo. A partir de ese día, comencé a notar cosas extrañas. Podía oír pensamientos ajenos, fragmentos de conversaciones, y a veces, incluso ver destellos de imágenes que no eran míos. Los días pasaron, y más prisioneros fueron llevados a jugar. Algunos volvieron, otros no. Pero los que regresaron eran diferentes, como yo. Empezaron a hablar entre sí en susurros, compartiendo información. Algo estaba cambiando dentro de nosotros. Nos habíamos convertido en algo más. Marcelo, que nunca había sido elegido, comenzó a evitarme. Sabía que yo había cambiado, que ya no era el mismo Rodrigo que llegó. Pero algo dentro de mí sabía que pronto sería su turno. Finalmente, una noche, los mazos sonaron de nuevo, y Marcelo fue señalado. Me miró con terror puro en sus ojos. «Rodrigo, no me dejes, por favor», suplicó. Pero no podía hacer nada. Me quedé en mi celda, escuchando los sonidos de su captura, sus gritos y luego el silencio. Esa fue la última vez que lo vi. Después de esa noche, los juegos cesaron. Los guardias dejaron de golpear sus mazos. Algunos prisioneros comenzaron a hablar de una fuga. Decían que los experimentos habían terminado, que éramos libres. Pero yo sabía que no era así. Una noche, los guardias abrieron todas las celdas y nos condujeron al patio principal. Ahí, bajo la luz de la luna, nos dijeron que éramos libres para irnos. No lo dudamos. Corrimos hacia la salida, hacia la carretera desierta que nos llevaba de vuelta al mundo real. Pero cuando crucé la puerta, lo entendí todo. Me detuve en seco y miré hacia atrás. Los otros prisioneros seguían corriendo, sus formas desdibujadas por la oscuridad. Pero ya no eran humanos. Eran sombras, sombras con rostros que alguna vez conocí. Y entonces lo supe. Nunca escaparíamos de ese lugar. Nunca habíamos estado realmente vivos después de entrar allí. Algo nos había cambiado, nos había corrompido desde dentro. Y ahora, éramos parte del juego para siempre. No puedo asegurar que saldré de aquí.
Si estás leyendo esto, al menos sabrás la verdad de lo que ocurre en la prisión de Blackrock. Mi nombre es Daniel Vázquez, un preso más entre tantos, pero mi historia es diferente y es una advertencia. Si alguna vez oyes hablar del Calabozo 13, te aconsejo que te mantengas alejado. Muy alejado. Todo comenzó hace 6 meses. Me condenaron a 20 años por robo a mano armada. Mis abogados intentaron apelar, pero el juez parecía tener algo personal contra mí. Una mañana, sin previo aviso, un grupo de guardias me sacó de la celda. Me pusieron esposas y me trasladaron a Blackrock, una cárcel de máxima seguridad en medio de la nada. En el autobús del traslado me encontré con otros presos que no conocía, pero todos parecían estar en las mismas, condenas largas y desesperación en sus ojos. Al llegar, nos hicieron pasar por el proceso de ingreso habitual. Nos revisaron, nos dieron uniformes naranjas y nos asignaron nuestras celdas. Fui asignado al bloque D, en el segundo nivel. Al menos eso creí. Porque, verás, en Blackrock hay un lugar del que nadie habla, un sitio al que nadie quiere ir. El Calabozo 13. Lo mencionaron por primera vez durante el recorrido. Un guardia de cara arrugada y ojos hundidos, un tal Castillo, nos advirtió sobre ese sitio. Escuchen bien, desgraciados, dijo, escupiendo las palabras como si nos odiara a todos. El Calabozo 13 es para los que no pueden ser rehabilitados. Para los que son demasiado peligrosos incluso para esta cárcel. Así que mejor manténganse fuera de problemas si no quieren terminar ahí. Nadie sale del Calabozo 13. Me encogí de hombros, asumiendo que solo era una táctica de miedo, un cuento para mantenernos a raya. Pero no todos en Blackrock parecían opinar lo mismo. Mi primer día fue tranquilo. Demasiado tranquilo, diría yo. Compartía celda con un tipo llamado Rubén, un hombre alto y delgado con tatuajes en los brazos. No hablaba mucho, pero se le notaba nervioso, como si estuviera esperando que algo sucediera. ¿Has oído hablar del Calabozo 13? Me preguntó esa misma noche, mientras el resto de la prisión se sumía en el silencio. Asentí. Sí, parece que es el lugar para los peores de aquí. Rubén soltó una carcajada amarga. Peores, sí. O tal vez para aquellos que no encajan. Escuché que hay más de una forma de acabar allí. Algunos dicen que solo necesitas hacer enojar a la persona equivocada. No dije nada. No quería mostrarle a Rubén que sus palabras habían sembrado una semilla de miedo en mí. El día siguiente se desarrolló de la misma manera, una rutina aburrida de comidas, trabajo forzado y encierro. Pero a medida que los días pasaban, comencé a escuchar más rumores. Historias de prisioneros que simplemente desaparecían durante la noche, de gritos que se escuchaban en los pasillos en horas impares, y siempre, el susurro de aquel lugar, el Calabozo 13. La primera desaparición que presencié fue la de un chico joven, apenas 20 años, llamado Javier. Había llegado solo una semana antes que yo, por una serie de robos menores. No parecía el tipo de persona que acabaría en un lugar como el Calabozo 13. Era delgado, casi frágil, con una mirada que gritaba miedo. Una noche, mientras estábamos en la sala de recreo, Javier tuvo un altercado con otro prisionero, un tipo grande, musculoso, apodado el Rata. El Rata era uno de esos presos que hacían su propia ley dentro del bloque D, y cuando Javier le derramó un poco de sopa caliente en la camiseta por accidente, no tuvo piedad. Fue rápido. En un segundo, el Rata tenía a Javier contra la pared, apretando su garganta. Yo quería intervenir, pero los guardias lo detuvieron antes de que pudiera hacerlo. «Déjalo, Rata», gritó uno de los guardias. «¿Quieres ir al Calabozo 13?» El Rata soltó a Javier de inmediato. Recuerdo su expresión, una mezcla de miedo y desprecio, como si la mera mención del calabozo lo hubiera asustado más que cualquier pelea. Esa noche, Javier desapareció. Nadie vio nada. Nadie escuchó nada. Pero al día siguiente, su cama estaba vacía, y sus cosas,
desaparecidas. Nadie se atrevió a preguntar a los guardias. Y los que lo hicieron, no obtuvieron respuestas. 5 días después de la desaparición de Javier, comencé a escucharlas. Al principio eran apenas un susurro en los rincones más oscuros de mi celda. Una voz baja, casi imperceptible, que se arrastraba por las paredes. Pensé que era mi imaginación, el resultado de tantas noches sin dormir. Pero luego se hizo más clara, más persistente. Ayúdame, por favor, sácame de aquí. Era una voz tenue, quebrada, casi infantil. Me levanté de la cama y me acerqué a las rejas de la celda, mirando hacia el pasillo oscuro. No había nadie. Mis ojos no vieron a nadie, pero mis oídos seguían escuchando. Estoy aquí, en el calabozo 13, no me dejes aquí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Era Javier? No podía ser, me negaba a creerlo. Decidí no mencionar nada a Rubén. No quería que pensara que me estaba volviendo loco. Pero sabía que algo no estaba bien en Blackrock. Algo que no podía explicar. Un mes después de mi llegada, las cosas empeoraron. Empezaron a aparecer notas en mi celda. La primera la encontré debajo de mi almohada. Estaba escrita en un pedazo de papel rasgado, con letras torcidas y tambaleantes, como si quien la escribió estuviera en un estado de desesperación. No confíes en ellos. El calabozo 13 no es lo que dicen. Estoy atrapado aquí. Ayúdame. El miedo me invadió. ¿Quién había dejado la nota? ¿Cómo sabía esa persona sobre mis sospechas del calabozo 13? Decidí mantener la nota oculta. Si alguien la veía, podrían pensar que estaba conspirando. Y en Blackrock, eso no era bueno. Cada día que pasaba me volvía más paranoico. Los guardias parecían mirarme más de lo habitual. Rubén también parecía diferente, más callado. Como si supiera algo que yo no sabía. Una noche, cuando el silencio de la prisión era más profundo, fui despertado por un golpe en las rejas de mi celda. Era Castillo, el guardia con cara de pocos amigos. Vázquez, susurró, como si no quisiera que nadie más escuchara, hay una forma de salir de aquí. Me acerqué, dudando. Su aliento apestaba a tabaco y café rancio. ¿Salir? Pregunté, casi sin aliento. Castillo asintió, sus ojos destellando con una luz extraña. Sí. Puedo ayudarte a evitar el calabozo 13. Pero tiene un precio. Sentí un nudo en el estómago. No podía confiar en Castillo, pero tampoco podía ignorar la oportunidad de salir de ese infierno. ¿Qué precio? Pregunté finalmente. Información. Quiero saber qué sabes tú del calabozo 13. Por un momento, consideré mi respuesta. Si le decía que sabía poco, tal vez se iría. Pero, ¿y si él sabía más de lo que aparentaba? He oído cosas, dije, cuidando mis palabras. Que es para los que se portan mal. Que nadie sale de allí. Castillo sonrió de una forma que no me gustó. Esas son las mentiras que nos dicen a todos, susurró. Pero la verdad es mucho peor. Se quedó mirándome, esperando que dijera algo más. Pero no lo hice. Piensa en mi oferta, Vázquez, dijo finalmente. No tienes mucho tiempo. Y se fue, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa noche, las voces volvieron, más fuertes, más insistentes. Y esta vez, no solo escuché a Javier. Escuché a muchos. Los días pasaban y la tensión en el bloque de aumentaba. Era como si todos supieran algo que yo no sabía. Rubén comenzó a evitarme, y cuando le preguntaba algo, sus respuestas eran cortas, casi bruscas. Hasta que un día, explotó. Deja de preguntar sobre el maldito calabozo 13. Gritó, su rostro contorsionado en una mezcla de miedo y desesperación. Me quedé helado. Nunca lo había visto así. ¿Qué sabes tú, Rubén? Insistí. Rubén miró alrededor,
como asegurándose de que nadie nos escuchaba. Luego se acercó y susurró: «He visto a algunos de los que han ido allí, y volver». Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Volver? ¿Cómo es eso posible? Nadie sale de allí. Rubén negó con la cabeza, sus ojos llenos de terror. No me entiendes, Daniel. Vuelven, pero no son ellos. Cambian. Sus ojos están vacíos, como si hubieran perdido el alma. No hablan, no reaccionan, y luego, desaparecen de nuevo. Me estremecí. ¿Qué clase de lugar era ese? ¿Qué les hacen allí?, pregunté en un susurro. Rubén se encogió de hombros, temblando. Nadie lo sabe. Pero todos los que regresan, tarde o temprano, vuelven a desaparecer. Y esta vez, para siempre. No podía dormir. Las palabras de Rubén seguían resonando en mi cabeza. ¿Era posible que el Calabozo 13 fuera algún tipo de experimento? ¿Qué era lo que realmente sucedía allí? Esa noche, recibí otra visita inesperada. Esta vez fue uno de los internos, un tipo delgado y con cara de rata llamado Mario. Me susurró que había oído que estaba preguntando por el Calabozo 13 y que tenía algo que mostrarme. Me llevó por los pasillos oscuros, lejos de las cámaras y de los ojos de los guardias. «Tienes que ver esto para entender», dijo. Me llevó a una celda vacía en el ala este del bloque. Al entrar, sentí un frío extraño, como si el lugar estuviera congelado. En el suelo, con letras torcidas y desesperadas, había un mensaje escrito con algo oscuro, algo que parecía sangre. «Ellos no son lo que dicen. Están aquí por nosotros. El Calabozo 13 es su puerta». Antes de que pudiera procesar lo que significaba, Mario se giró y salió corriendo, dejándome solo en la oscuridad. Unos segundos después, escuché los pasos pesados de los guardias. Mi corazón latía con fuerza. Había caído en una trampa. Intenté correr, pero me atraparon fácilmente. Me llevaron a rastras por el pasillo, directo al despacho del alcaide. Sabía lo que venía. Día 80, el Calabozo 13. 2 guardias me esposaron y me llevaron por un pasillo que no había visto antes. Descendimos por unas escaleras estrechas, cada paso resonando en mis oídos como un eco de condena. El aire se volvía más denso y frío a medida que bajábamos. Cuando finalmente llegamos al final, una puerta pesada de metal nos esperaba. Encima, grabado en un cartel oxidado, el número 13. Mi corazón palpitaba con fuerza. ¿Este era el infame Calabozo 13? Castillo apareció entonces, abriendo la puerta con una llave vieja y desgastada. Me empujó dentro y cerró la puerta con un estruendo. El lugar era una celda de piedra, húmeda y oscura. Apenas podía ver 1 metro frente a mí. El aire estaba cargado de un olor nauseabundo, una mezcla de humedad, moho y algo más, algo que no podía identificar. Y entonces, las voces volvieron. «Ayúdame, sácame de aquí». Eran muchas, todas hablando al mismo tiempo. Algunas lloraban, otras gritaban. Mis oídos retumbaban con el dolor de cada palabra. Y entonces, vi algo en la esquina. Una figura encorvada, sollozando. Era Javier. «Javier», grité. Pero cuando levantó la cabeza, su rostro no era el mismo. Sus ojos estaban vacíos, huecos, como si no hubiera nada dentro. Como Rubén había dicho. Dio un paso hacia mí, con un movimiento torpe y errático. Y detrás de él, más figuras comenzaron a surgir de las sombras. Decenas de ellas. Todas con los mismos ojos vacíos. «Están atrapados», susurró una voz en mi oído. Me giré y vi a un hombre mayor, de barba blanca y ojos enloquecidos. Parecía haber estado allí mucho tiempo. ¿Quiénes?, pregunté, retrocediendo. Ellos, los que estaban antes. Los que abrieron la puerta. Día 90, la verdad revelada. Comencé a entender.
El calabozo 13 no era solo una celda de castigo. Era algo más. Algo mucho más antiguo y oscuro. Los prisioneros no solo desaparecían, eran tomados. Poseídos por algo que vivía allí, algo que se alimentaba de ellos. Lo que sea que era, no quería dejarme ir. Sentía su presencia a mi alrededor, observándome, evaluándome. Entonces escuché su voz. Una voz profunda y gutural que no podía provenir de ningún ser humano. Te estábamos esperando, Daniel. Retrocedí hasta que mi espalda chocó con la pared de piedra. Las figuras comenzaron a acercarse, sus manos extendidas, sus rostros deformados por el dolor y el miedo. No, no, murmuré, intentando mantenerme firme. Y entonces, todo se volvió negro. Día 100, el escape. Desperté en la enfermería, mis muñecas y tobillos atados a la cama. Un médico con expresión severa me observaba. ¿Qué recuerdas?, me preguntó. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca, como si no hubiera hablado en días. El calabozo 13, susurré. El médico intercambió una mirada con una enfermera y luego volvió a mirarme. No hay calabozo 13, dijo. Todo fue un sueño, Daniel. Una alucinación. Has estado aquí todo el tiempo. Sabía que mentía. Podía ver la mentira en sus ojos, en la forma en que evitaba mi mirada. Pero decidí quedarme callado. No sabía en quién confiar. Si quería salir de allí, tendría que jugar a su juego. Día 120, la última revelación. Me soltaron una semana después, pero algo había cambiado. Podía sentirlo. Rubén ya no estaba. Me dijeron que lo habían transferido a otra prisión, pero yo sabía la verdad. Lo habían llevado al calabozo 13, o lo que sea que fuera ese lugar. Ahora, estoy de regreso en mi celda, pero ya no puedo confiar en nadie. Sigo escuchando las voces, susurrando en la oscuridad. Javier, Rubén y otros cuyos nombres nunca supe. Están atrapados allí, esperando ser liberados. Y yo sé que soy el siguiente. Es solo cuestión de tiempo antes de que me lleven de vuelta. Al lugar donde todo comenzó. Al calabozo 13. No sé cómo empezar a contar esto. Quizás porque todavía no lo he procesado del todo, o porque no quiero revivir lo que ocurrió en esa cárcel infernal. Pero, si estás leyendo esto, quiero que sepas que todo es verdad. Nadie me creía, pero tal vez tú lo harás. Necesito que sepas que mi vida cambió para siempre en el bloque C de la prisión de máxima seguridad de Rockview. Me llamo Alex y fui condenado a 3 años por robo a mano armada. No era la primera vez que me metía en problemas, pero definitivamente sería la última. Cuando me sentenciaron, pensé que podría aguantar los 3 años sin mucho problema. Solo tenía que mantener la cabeza baja, no molestar a nadie y esperar a que el tiempo pasara. Pero no había manera de prepararme para lo que me esperaba en Rockview. La prisión tenía una reputación terrible, aunque al principio creí que eran solo rumores. Se hablaba de guardias corruptos, peleas constantes y presos desaparecidos sin dejar rastro. La boca del diablo, la llamaban algunos. Una vez dentro, supe que ese apodo no era solo por las condiciones, había algo más, algo que no se mencionaba, algo que nadie quería admitir. Mi celda estaba en el bloque C, justo al final del pasillo. Celda 26. Estaba solo, y así prefería estar. La celda 27 estaba vacía. Al principio pensé que era extraño, porque en la cárcel siempre hay más prisioneros que celdas, pero nadie hablaba de eso. Pregunté una vez y los guardias me dijeron que no me preocupara. Pero yo podía sentirlo, ese vacío tenía un peso propio, una presencia que parecía más real en la noche, cuando el silencio se hacía más profundo. Mis primeros días en Rockview fueron tensos. Traté de mantenerme alejado de los problemas, pero siempre había peleas, siempre había alguien buscando hacerte su próximo objetivo.
Los guardias eran peores que los presos, disfrutaban cuando las cosas se salían de control. Siempre escuchaba gritos en la noche, golpes y el sonido inconfundible de la carne siendo golpeada. Pero había algo más. Algo que solo se escuchaba cuando todo lo demás se calmaba. Era un susurro. Bajo, casi imperceptible, pero constante. Venía del otro lado de la pared, de la celda 27. Al principio pensé que era mi imaginación, los nervios de estar en un lugar como este. Pero cada noche se hacía más claro, más insistente. No podía entender lo que decía, pero había algo perturbador en ese sonido. Era como si una voz estuviera llamándome, arrastrándome hacia algo que no podía ver. Pregunté a los otros presos sobre la celda 27. Al principio, todos me miraban como si estuviera loco, pero uno de los veteranos, un tipo llamado Lenny, me contó la historia. Nadie entra en la celda 27, muchacho. No desde que ocurrió el incidente, me dijo con un susurro, como si tuviera miedo de que alguien más escuchara. ¿Qué incidente?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Lenny me miró fijamente a los ojos, sus propios ojos llenos de miedo y algo más, resignación. Un tipo llamado Mech estuvo aquí hace años. Decían que estaba loco, pero no más loco que otros que he conocido. Una noche, empezó a gritar, diciendo que había algo en su celda, algo que venía a por él. Los guardias pensaron que estaba intentando armar algún lío, pero sus gritos eran diferentes, desesperados. Cuando finalmente fueron a ver, la celda estaba vacía. Solo encontraron su sangre en las paredes. Nadie lo volvió a ver. Desde entonces, la celda 27 está vacía. Y a nadie le gusta hablar de eso. La historia me dejó con más preguntas que respuestas, pero una cosa era segura, esa celda estaba maldita, y algo en su interior estaba vivo, o algo así. Las noches pasaban lentas. Los susurros se hacían más fuertes, más insistentes. Algunas veces, juraría que escuchaba mi nombre. El miedo se apoderaba de mí. A veces, me encontraba de pie frente a la puerta de la celda 27, sin recordar cómo había llegado allí. Era como si algo me estuviera llamando, tirando de mí hacia esa oscuridad. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con un hombre en una celda, solo, con ojos llenos de terror. Era Mech, lo sabía de alguna manera, y estaba intentando advertirme, intentando decirme algo. Una noche, no pude más. El susurro era tan fuerte, tan claro, que sentí que me volvía loco. Salí de mi celda y me dirigí hacia la 27. Nadie estaba despierto. La prisión estaba en silencio, un silencio profundo, como el de un cementerio. Me paré frente a la puerta y, sin saber realmente por qué, la empujé. No debería haber podido abrirse, pero lo hizo, como si hubiera estado esperando. La celda estaba oscura, más oscura que las otras. La luz de los pasillos parecía ser absorbida por el interior, como si fuera un agujero negro. No podía ver nada, pero sentí algo, una presencia, una energía que casi podía tocar. Entonces escuché la voz, clara, fuerte, como si estuviera justo a mi lado. ¡Ayúdame! Di un paso atrás, pero era como si una fuerza invisible me empujara hacia adentro. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe sordo. El pánico me envolvió. No podía ver nada, no podía moverme. Y entonces lo vi. Una sombra, apenas perceptible en la oscuridad, que se movía hacia mí. No tenía forma definida, pero sus ojos eran como los de Mech en mis sueños, llenos de terror y desesperación. «Déjame salir», grité, pero mi voz sonó apagada, como si estuviera bajo el agua. La sombra se acercaba más, y sentí un frío que me calaba hasta los huesos. Empecé a temblar, a rezar. No sabía a quién o a qué, pero necesitaba ayuda. Y entonces, sentí una mano sobre mi hombro. Grité, girando para ver quién era, pero no había nadie. La sombra estaba justo frente a mí ahora, tan cerca que podía sentir su aliento frío en mi rostro.
Intenté moverme, correr, pero mis piernas no respondían. Sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla, incapaz de despertar. Y entonces, todo cambió. Una luz cegadora llenó la celda, y la sombra gritó, un sonido tan agudo y desgarrador que pensé que mis oídos sangrarían. Caí al suelo, cubriendo mis oídos, y de repente, la puerta se abrió. La luz del pasillo inundó la celda, y la sombra desapareció. Me arrastré fuera, jadeando, temblando de pies a cabeza. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. La prisión seguía en silencio, como si nada hubiera pasado. Regresé a mi celda, con el corazón aún latiendo con fuerza. No pude dormir esa noche. Ni las siguientes. Los susurros habían desaparecido, pero algo dentro de mí sabía que no había terminado. Sabía que había algo más, algo que necesitaba entender. Las semanas pasaron lentamente. Evité la celda 27 como si fuera la peste. Nadie más parecía notar nada extraño. Me sentía como un loco, pero sabía lo que había visto. Sabía que Mitch seguía allí, de alguna forma, atrapado entre este mundo y el siguiente. Una noche, mientras estaba acostado en mi litera, escuché algo diferente. No eran los susurros. Era una voz, suave, apenas un murmullo. Ayúdame. Esta vez, no venía de la celda 27. Venía de dentro de mí. Me levanté, temblando. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que no podía ignorarlo más. Me dirigí a la celda 27 una vez más. La puerta estaba entreabierta, esperándome. Esta vez, entré sin dudarlo. La oscuridad me envolvió de nuevo, pero esta vez no estaba solo. Sentí la presencia de Mitch, su desesperación, su miedo. ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz resonando en la celda vacía. Salir, respondió la voz, pero no era solo una voz. Era un eco de muchas voces, todas llenas de dolor y sufrimiento. Ayúdame a salir. Sentí una presión en mi pecho, como si algo me estuviera aplastando. Las paredes de la celda parecían cerrarse, acercándose cada vez más. ¿Cómo?, grité, mi voz apenas un susurro en la oscuridad. Debes irte, dijo la voz, y entonces lo entendí. Para liberar a Mitch, tenía que salir de la prisión. Tenía que llevar su historia afuera, hacer que alguien más creyera. Cuando desperté, estaba de nuevo en mi celda. No sé cómo volví. Mis manos estaban temblando, mi mente llena de confusión. Pero había una claridad que no había sentido antes. Sabía lo que tenía que hacer. Empecé a planear mi fuga. Sabía que era casi imposible, pero no tenía elección. Los días se convirtieron en semanas, y finalmente, vi mi oportunidad. Una pelea en el comedor, guardias distraídos, una puerta entreabierta. Corrí como nunca antes, mi corazón latiendo como un tambor en mis oídos. No sé cómo lo logré, pero aquí estoy, escribiendo esto. Estoy fuera, pero Mitch sigue ahí. Y otros también. Otros que no puedo ver, pero que sé que están atrapados, esperando, llamando. No sé cuánto tiempo me queda. Ellos vendrán por mí, estoy seguro. Pero necesitaba contar mi historia, su historia. Para que sepas que hay cosas peores que la muerte en esa prisión. Cosas que no podemos entender, que no deberíamos entender. Si alguna vez te encuentras en Rockview, evita la celda 27. No escuches los susurros. No entres en la oscuridad. Porque una vez que entras, no hay manera de salir. Y si escuchas una voz pidiendo ayuda, ignórala. No puedes ayudar a los muertos. Solo pueden arrastrarte con ellos al infierno del que no pueden escapar. A veces, los días en la prisión eran un borrón, las horas pasaban de una manera que me hacía olvidar qué día de la semana era. Pero recuerdo perfectamente el día en que todo comenzó a cambiar. Estábamos en el patio, como siempre,
un grupo de presos jugando a las cartas, otros simplemente caminando en círculos, sumidos en sus propios pensamientos. Yo estaba sentado en una esquina, con la espalda apoyada contra la pared, observando. Me gusta observar. Aprendes más de lo que crees cuando te mantienes en silencio y miras. Ese día noté algo extraño. Un silencio. No el tipo de silencio que sientes cuando alguien te está observando, sino uno más profundo, más inquietante. Como si todo el aire en el patio hubiera sido aspirado de repente. Miré alrededor, tratando de entender qué estaba pasando. Y entonces lo vi. A unos metros de mí, un hombre estaba de pie, inmóvil. Sus ojos estaban muy abiertos, demasiado abiertos, y la boca ligeramente entreabierta, como si estuviera a punto de decir algo pero hubiera olvidado cómo hablar. Era un prisionero nuevo. Uno de esos que apenas hablan, que no hacen amigos, que apenas comen. Nadie sabía mucho de él. Había escuchado su nombre un par de veces, creo que era Marco, o tal vez Martín, no estoy seguro. Lo que sí sabía era que estaba en la celda 13, la última celda del pasillo B, justo al final, donde las luces parpadeaban más y el aire se sentía más pesado. Mientras lo observaba, él giró la cabeza lentamente y sus ojos se encontraron con los míos. Fue como si me hubieran golpeado en el estómago. Había algo en su mirada, algo que no podía entender, algo que me hizo sentir frío por dentro. Entonces, sin previo aviso, comenzó a gritar. Un grito agudo, desesperado, que resonó en todo el patio. Todos se quedaron en silencio, mirando. Nadie se movió. No porque no quisieran, sino porque, como yo, estaban paralizados por el miedo. Los guardias llegaron corriendo, dos de ellos lo sujetaron por los brazos y lo arrastraron fuera del patio. El grito se desvaneció mientras lo llevaban de vuelta al interior de la prisión, pero el eco de ese sonido quedó en mi cabeza por mucho tiempo. Después de eso, el patio volvió a su bullicio normal, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había cambiado. Esa noche, mientras intentaba dormir en mi celda, podía escuchar los sonidos habituales, el zumbido lejano de los generadores, el crujido de las tuberías viejas, los ronquidos de los otros prisioneros. Pero había algo más. Algo más allá del zumbido y el crujido. Un susurro, apenas audible, como si alguien estuviera murmurando justo en el borde de mi conciencia. Me senté en la cama, tratando de escuchar mejor, pero entonces se detuvo. Me dije a mí mismo que era solo mi imaginación, que estaba cansado, que los gritos del patio habían jugado con mi mente. Pero al día siguiente, el susurro volvió. Esta vez más fuerte. Y no era solo en mi celda. Lo escuché en el pasillo mientras los guardias nos llevaban a desayunar. Miré a los otros prisioneros, pero ellos no parecían notar nada. Me estaba volviendo loco. Tenía que estarlo. Intenté ignorarlo, concentrarme en mi comida, en las cartas, en cualquier cosa que no fuera ese maldito sonido. Pero no pude. Esa noche, después de que apagaron las luces, el susurro se convirtió en una voz. Clara y fuerte. «Ayúdame», decía. Me levanté de golpe, mirando alrededor de mi celda. No había nadie allí. Pero la voz seguía. «Ayúdame, por favor». Se repetía una y otra vez, cada vez más desesperada. «¿Quién eres?», susurré de vuelta, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía. Pero la voz solo repetía la misma frase, cada vez más débil, hasta que finalmente se desvaneció. Pasé el resto de la noche en vela, mi mente dando vueltas a lo que había escuchado. Tenía que hacer algo. Tenía que saber de dónde venía esa voz. Al día siguiente, durante el almuerzo, me acerqué a uno de los pocos presos con los que me llevaba bien, un tipo llamado Pedro. Le conté lo que había escuchado. Al principio se rió, pensando que era una broma. Pero cuando vio que hablaba en serio, su expresión cambió. «No deberías hablar de esas cosas», me dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchaba.
Hay historias de la celda 13. Dicen que está maldita. Que todos los que terminan ahí, no salen los mismos. ¿Qué historias?, insistí. Pero Pedro negó con la cabeza. No puedo decir más. No aquí. No es seguro. Decidí que tenía que investigar por mi cuenta. Esa noche, después de que apagaron las luces, esperé a que el guardia hiciera su ronda y, cuando el pasillo estuvo en silencio, me escabullí fuera de mi celda. Caminé en silencio, mis pasos amortiguados por el suelo de hormigón. Llegué al final del pasillo B, donde estaba la celda 13. Me detuve frente a la puerta cerrada, mi corazón latiendo fuerte en mi pecho. Al principio, todo estaba en silencio. Pero entonces lo escuché de nuevo. La misma voz. Ayúdame, por favor. Venía de dentro de la celda. Miré a través de la pequeña ventana de la puerta, pero no pude ver nada. Solo oscuridad. Tragué saliva y, sin saber por qué, me encontré girando el pomo de la puerta. Estaba abierta. La puerta se abrió con un chirrido y me quedé mirando al interior. Al principio, no vi nada. Solo oscuridad. Pero entonces, poco a poco, mis ojos se acostumbraron y pude ver una figura encorvada en una esquina. Era el hombre del patio. Marco, o Martín, o como se llamara. Estaba temblando, su rostro enterrado entre sus rodillas. ¿Estás bien?, susurré, dando un paso hacia adelante. Él levantó la cabeza lentamente, sus ojos encontrándose con los míos. Había algo terriblemente equivocado en ellos. Algo que me hizo querer correr. Él viene, dijo, su voz apenas un susurro. Él viene, y no hay escapatoria. Antes de que pudiera preguntar quién venía, una ráfaga de aire frío me golpeó, tan fuerte que me hizo retroceder. La puerta de la celda se cerró de golpe, y me encontré atrapado dentro con él. Traté de abrirla, pero el pomo no se movía. La figura de Marco se levantó lentamente, y fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba muy mal. Su cuerpo estaba torcido de una manera antinatural, sus articulaciones dobladas en ángulos imposibles. Comenzó a caminar hacia mí, sus pasos retumbando en el suelo de hormigón. Él viene. Él viene. Repetía, cada vez más fuerte, hasta que su voz se convirtió en un grito. De repente, sentí un dolor punzante en mi cabeza, como si algo estuviera intentando abrirse camino dentro de mi mente. Caí al suelo, gritando, mientras el dolor se intensificaba. Y entonces, todo se detuvo. Abrí los ojos y me encontré de vuelta en mi celda, sudando y jadeando. Miré alrededor, confundido. ¿Había sido todo un sueño? Pero no, podía sentir el frío todavía en mis huesos, podía escuchar el eco del grito en mis oídos. No fue un sueño. Fue real. Y lo que sea que estaba en la celda 13, me había seguido de vuelta. Los días siguientes fueron un infierno. La voz seguía, cada vez más fuerte, cada vez más insistente. Ayúdame, ayúdame. Me estaba volviendo loco. Intenté decírselo a los guardias, pero ellos solo se rieron. Dijeron que estaba imaginando cosas, que necesitaba descansar. Pero sabía que no era mi imaginación. Lo sabía. Una noche, no pude más. Decidí que tenía que acabar con esto. Tenía que volver a la celda 13. Pero esta vez, iba a estar preparado. Me llevé un cuchillo que había conseguido en el mercado negro de la prisión y una linterna que había robado de la oficina de un guardia. Esperé a que todos se durmieran y, cuando el pasillo estuvo en silencio, me escabullí de mi celda. Llegué al final del pasillo B y me detuve frente a la celda 13. El aire estaba frío, más frío de lo normal, y podía ver mi aliento condensarse en el aire. Giré el pomo de la puerta y esta vez, no se abrió. Maldije por lo bajo y golpeé la puerta con mi hombro, una vez, 2 veces, hasta que finalmente se dio. La celda estaba vacía. No había nadie. Solo oscuridad.
Encendí la linterna y miré alrededor, buscando cualquier señal de Marco. Pero no había nada. Solo la cama vacía y las paredes desnudas. Pero entonces, noté algo en el suelo. Una marca. Un círculo, dibujado en lo que parecía ser sangre. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras me acercaba al círculo. Podía sentir algo en el aire, algo denso, pesado. Entonces lo escuché de nuevo. Ayúdame. Pero esta vez, la voz no venía de la celda. Venía de dentro de mi cabeza. Me tambaleé hacia atrás, el cuchillo temblando en mi mano. ¿Quién eres?, grité, mi voz resonando en la pequeña celda. Pero no hubo respuesta. Solo el mismo susurro, cada vez más fuerte, más insistente. Y entonces lo vi. Una sombra, moviéndose en la oscuridad, acercándose a mí. Levanté el cuchillo, listo para defenderme, pero la sombra se detuvo justo fuera del alcance de la luz de mi linterna. ¿Qué quieres?, grité. Tu alma. Susurró la sombra, y antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia mí. El impacto me lanzó contra la pared, la linterna y el cuchillo volando de mis manos. Sentí el frío de la sombra envolverme, su presencia penetrando en mi piel, en mi mente. Intenté luchar, pero era como si mi cuerpo no me obedeciera. El dolor en mi cabeza volvió, más intenso que nunca, como si algo estuviera tratando de abrirse paso dentro de mi cráneo. No, grité, luchando contra la oscuridad que me envolvía. Pero era demasiado fuerte. Podía sentir cómo me arrastraba, cómo tiraba de mí hacia abajo, hacia un abismo sin fin. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba de vuelta en mi celda, tirado en el suelo, temblando. Mi cuerpo estaba empapado en sudor y podía sentir mi corazón latiendo descontroladamente en mi pecho. Miré alrededor, esperando ver la sombra, esperando escuchar la voz. Pero no había nada. Solo silencio. Me arrastré hasta mi cama y me senté, mi mente dando vueltas. ¿Qué había pasado? ¿Qué era esa cosa? Y, lo más importante, ¿por qué me había dejado ir? Pasaron los días, y poco a poco, el miedo comenzó a desvanecerse. La voz ya no me atormentaba, los susurros se habían detenido. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado. Algo dentro de mí. Empecé a tener pesadillas, sueños oscuros llenos de sombras y gritos. Despertaba cada noche con la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad. Y entonces, una noche, lo supe. Me miré al espejo de mi celda y vi algo que me heló la sangre. Mis ojos. Ya no eran mis ojos. Había algo en ellos, algo oscuro, algo que no era yo. La sombra había dejado una parte de sí misma dentro de mí, un pedazo de su oscuridad que nunca me dejaría. Sabía lo que tenía que hacer. No podía dejar que esa cosa me controlara, que se apoderara de mí. Así que una noche, cuando todos estaban dormidos, tomé mi cuchillo y me hice un corte profundo en el brazo, dejando que la sangre cayera al suelo en un círculo, igual que el que había visto en la celda 13. Ven por mí. Susurré, mi voz apenas un murmullo en la oscuridad. Ven por mí y terminemos con esto. Al principio, no pasó nada. Pero entonces, el aire se volvió frío y sentí una presencia en la habitación. La sombra estaba de vuelta. Pero esta vez, yo estaba listo. Empuñé el cuchillo con fuerza, mi mano temblando, y esperé. La sombra se acercó, susurrando mi nombre, susurrando promesas de dolor y sufrimiento eterno. Pero yo no tenía miedo. No más. Cuando la sombra estuvo lo suficientemente cerca, me lancé hacia ella, el cuchillo cortando el aire. Sentí la resistencia cuando la hoja encontró algo sólido, algo real. La sombra gritó, un sonido que me hizo temblar los huesos, y por un momento, pensé que había ganado. Pero entonces, todo se volvió negro. Desperté en la enfermería, mi cuerpo cubierto de vendas, mi mente borrosa.
Me dijeron que había intentado suicidarme, que me había encontrado desangrándome en mi celda. Pero yo sabía la verdad. No había sido un intento de suicidio. Había sido una pelea. Y, de alguna manera, yo había perdido. Ahora, mientras me siento aquí, escribiendo esto, sé que mi tiempo se acaba. La sombra está aquí, conmigo, susurrando en mi mente, tomando el control poco a poco. No sé cuánto tiempo me queda antes de que me consuma por completo. Pero quería contar mi historia, quería advertir a cualquiera que la lea. Si alguna vez te encuentras en la celda 13, corre. No mires atrás. No escuches los susurros. Porque una vez que la sombra te encuentra, nunca te deja ir. Y, mientras escribo estas últimas palabras, puedo sentirla. Está aquí. Está viniendo por mí. Y esta vez, no habrá escape. Recuerdo el último susurro que escuché, justo antes de que todo se volviera negro de nuevo. Bienvenido a casa. Y entonces supe, en lo más profundo de mi ser, que la celda 13 nunca te deja ir. Porque una vez que entras, te conviertes en parte de ella. Para siempre.